Me está haciendo el comentario aquí que hay otra reunión ahí de los barrios allá por lo del carnaval. Y bueno, yo traje bastante material. La idea era mostrarles los otros 3 libros y las otras traducciones, pero pues no lo vamos a poder hacer. Pero sí, pues si ya están aquí, sí se van a poder llevar su libro. Este es el cuarto volumen de narrativa purépecha. Está primero la versión en purépecha y luego está la versión en español. La pasta, no sé si han oído ustedes hablar de Jerónimo Mateo Madrigal, que era de ahí de mi pueblo, de San Jerónimo Purenchecuaro. Y allá en Moría nos veíamos a veces ahí en la universidad, luego él iba ahí a Radio Nicolaita y nos veíamos para ahí. Y cuando tuve la idea de empezar a escribir sobre un músico, le dije, y me dijo, pues ya cuando lo termines me prestas un engargolado, una copia. Y así lo hice, le presté el trabajo antes de que se fuera a la imprenta, y a él se le ocurrió hacer el señor Pireri, le puso él. No solo lo hizo, sino me regaló la pintura al óleo, y es una barda ahí del pueblo, él con la guitarra, y en el fondo está la iglesia de ahí de Purenchecuaro, el pueblo de nosotros. Y pues me quedé con la pintura. Desafortunadamente esto lo presentamos el 18 de diciembre en el Museo del Estado, y él falleció el 11 de diciembre, ya no alcanzó a estar tenía muchas ganas de estar en la presentación. Él no fue, pero fue su señora y sus 4 hijos, estuvieron ahí con nosotros. Y cuando lo presentamos hace 15 días, ayer viernes hizo 15 días ahí en mi pueblo, también estuvieron su familia, su señora y sus hijos. Y habla de un músico, un personaje imaginario, pero yo lo rodeé de músicos reales, de músicos que existen. Algunos ya fallecieron, pero otros pues afortunadamente todavía están con nosotros, ya de edad. Y yo tuve la suerte de que en varias ocasiones me invitaron a Zacán a ayudarles a conducir el programa en Purépecha, el concurso que hacen ahí. Y no sé si ahora, pero cuando iba todavía no había hoteles en Zacán, entonces no había dónde dormir. Y terminando el evento a las 3:30, 4 de la mañana, pues los músicos ahí en el patio ponían una olla grande de té de Nuriten, y ahí alrededor se sentaban los directores de las bandas, y yo me acercaba con una grabadora pequeña, y cuando ellos empezaban a platicar, pues yo ponía atención, y aparte trataba de utilizar la grabadora. Y ahí conocí a muchos de los músicos viejos, como don Daniel Placarte, el que compuso Ponte Duro, así se llamó original, aquí lo señalo, así se llamó originalmente lo que un son ahora muy popular. Y cuando yo le pregunté si le había puesto Ponte Duro por el maíz ese tostado con el piloncillo, dijo, no es por eso. Yo le puse Ponte Duro porque el que lo baile se tiene que poner muy duro para aguantar el zapatear. Y así le decía yo a mis hijos, pónganse duro porque van a oír un son. Y de ahí viene el nombre de Ponte Duro. Pero ese son lo estrenaron en Pichátaro el 6 de agosto, que es el día de San Salvador. Y según me platicó, cuando el tambor chico, cuando las baquetas hacen el solo, que golpean el tambor, en ese instante un señor que andaba
que andaba más alegre que de costumbre, gritó, y dicen que gritó muy fuerte, gritó: "Y arriba Pichátaro, hijos de San Salvador". Y toda la gente se rió, le aplaudieron, y a partir de ahí le empezaron a decir: "Arriba Pichátaro". Y otra anécdota ahí de los señores del señor Francisco Salmerón de Quinceo, ya fallecido, hizo un son muy pegajoso, con un contrapunto muy fino con los trombones. Él tuvo 2 sobrinos, no tuvo hijos, pero tuvo 2 sobrinos que salieron muy buenos para el trombón, y en la banda uno le asignaban el primer tono, trombón primero, trombón segundo, y él hizo un son para que los trombones hicieran el contrapunto, que es algo muy original de la parte de Quinceo, Arantepacua, Cebina y Comachuel. Todos esos 4 pueblos tienen la suerte de tener muy buenos músicos y muy buenos trombonistas, clarinetistas y trombonistas. Son los únicos que le dan batalla a toda la familia de Argimiro Granados, de Ichán. Él formó una primera banda con sus 4 hijos y unos primos, y conforme fueron avanzando y progresando la banda, la michoacana, se salió un primo y formó su banda, se salió un hermano, formó su banda. Por eso es que ahora en Ichán, cuando van a contratar a la banda michoacana, se da un caso curioso. Hay veces que la banda, la que dicen la michoacana, está tocando en Zamora, otra está en Purépero y otra está en Zacapo el mismo día y al mismo tiempo, porque es una familia completa y todos usan ese nombre y todos traen las chamarras o los sacos o las camisolas con el logotipo de la banda de Ichán, la michoacana de Ichán. Y él tiene una anécdota muy curiosa. Dice que en una ocasión él dice: "Se me empezó a ocurrir un son y estaba amaneciendo, y en el pastito ahí de la casa me recosté, se tiró, y en la envoltura de una cajetilla de cigarros la desdobló, y ya se le habían los cigarros, desdobló, y ahí hizo las primeras notas". Y dice que uno de los primeros nietos que se paró lo vio y le dijo: "Abuelito, ¿qué estás haciendo?". Y él no le respondió. Y se paró otro y: "Abuelo, ¿qué estás haciendo?". Y no respondió. Hasta el tercero dice: "Abuelo, ¿qué estás haciendo?". "Carajo, no me estén molestando, estoy componiendo", ahí tirado en el pasto. Y él es compositor de varios de los sones muy famosos que se mencionan aquí. El señor Gervasio López, que es quien se adjudica las 8 evoluciones de la danza de los viejitos, en una ocasión nos invitaron a Barcelona, yo fui con ellos como traductor, y cuando regresábamos en el aeropuerto de México, yo creo que estaban esperando a un artista o a un político, no sé a quién, y bajamos nosotros, y baja don Gervasio con la camisola, el calzón blanco, guaraches y una maleta aquí y otra aquí, y el violín colgado, y luego baja todos los demás con las máscaras. Y uno de los reporteros que estaba ahí, me imagino que quiso llenar la fuente o la comisión, y se le acerca y le preguntó a alguien que quién era el jefe, el director, y ya le enseñaron. Don Gervasio era chaparrito y sus hijos muy altos, grandotes, los 2 mayores, y el tercero sí salió chaparro, Pedro. Y entonces se le acerca y le dice: "Oiga, señor, ¿de dónde vienen?". Dice: "Aquí nomás de Barcelona". Y hizo aquí: "¿De dónde?". "Aquí, pues, de Barcelona", como si Barcelona estuviera aquí a mi espalda. Dice: "¿Y qué fueron a hacer?". Dice: "Pues a tocar". ¿Qué tocaron?".
Pues pirecuas y sones. Oiga, ¿y qué se siente tocar en un teatro de Barcelona? Pues nada. ¿Cómo que nada? Oye, pues ahí. Dice, no, dice, lo mismo toco en Purenyecuaro que en Ciróndaro, que en Zacán. Es igual. ¿Cómo que va a ser igual? Y me voltea a él así muy tranquilamente, le dice, sí, joven, la música es universal. Y el reportero yo estaba atrás y el reportero como que se irritó, le dio coraje, ¿no? La respuesta. Dice, oiga, ¿y en cuál avión llegaron? Dice, en aquel que está allá. Dice, oye, ¿qué se siente volar en un avión tan grande? Pues nada. ¿Cómo que nada? Pues no, joven, dice, las moscas también vuelan. Y era muy ocurrente este señor. Y menciono también al maestro Francisco Elizalde García, que fue el primero que en una radiodifusora metió un programa con música purépecha, Mañanitas Purépechas, en la XSZM de Zamora. Y no solo metió ese programa, sino que trató de pues jalarse a varios de los pireris, de los músicos, y les logró grabar 63 discos de aquellos grandotes que decían discos LP, de esos grandotes, y muchos lograron por medio de él grabar sus primeros discos. Una de ellas fue Nana Salomé Clemente de Patamba, que al casarse el señor pues le salió delicado y ya casada no la dejaba salir a cantar, pero ella seguía con la inquietud de cantar, y entonces pues como le dijo una vez el esposo, oye, pues ¿cómo vas a andar tú allí como mujer casada? ¿Cómo vas a andar cantándole a cualquiera? No, dice, pues eso no se vale. Pero resulta que en un accidente se le quema su troje y todo lo que tenía dentro, y a los 22 días fallece en un accidente su hija mayor, Angelina, y entonces pues la necesidad la obligó nuevamente a salir a cantar a los eventos, a los programas, y ahí aprovechaba para vender sus propios cassettes, de aquellos cassettes caseros que empezaron a salir, y ella utilizaba ese medio para vender, y logró levantarse y logró pues recuperar parte de lo que había perdido. Y en una ocasión que estuvo allá en Radio Nicolaita, le dije, oiga, ¿y qué pasó, cómo lo hizo? Dice, mira, Joelito, las penas son grandes, pero cuando se quieren olvidar las penas, fíjate que yo entre más penas tengo, entre más fuerte es la pena, más fuerte canto y mejor se oye. También está anotada ahí como parte de los compositores. Y esto está basado en una anécdota que sucedió en Morelia, en el Teatro Campo. Y yo no quise anotar el Teatro Campo ni las calles de Morelia porque viven todavía muchos familiares de ese señor. Y entonces lo trasladé a Bellas Artes, a México. Pero el hecho sucedió en Morelia. Este señor fue músico de aquí cercas y logró irse a estudiar a Francia, a estudiar violín, y se perfeccionó en violín perfecto, a gran altura, muy eficiente, muy inteligente el señor. Pero en lo que estuvo en Francia, el papá acá pues empezó a vender sus animales, las coyundas, los aperos, y los que eran sus compañeros músicos y campesinos le decían, oye, pues no vendas, ya vendiste los animales, ahora quieres vender la tierra, ¿en dónde vas a trabajar? Y él les responde, dice, no, yo nada más estoy vendiendo ahorita, en cuanto mi hijo regrese, voy a volver a comprar todo.
Y el músico estudiado, así lo menciono yo, y al papá, el músico lírico, efectivamente el músico estudiado regresa, pero ya regresa muy diferente. Ya no quería ir al pueblo porque sus zapatos de charol se le manchaban de lodo. Cuando le servían atole de grano, ya no quería, preguntaba que qué era esa cosa verde. Y un día que les sirvieron, inconscientemente agarró el plato y empezó a mover y le dice su abuela, entonces dijo, ¿ya no sabes qué es esa, qué cosa es eso? Dice, no, abuelita, no sé. Dice, pues ya se te olvidó el atole de grano, pero el pinche movidito no se te olvidó para el diablo. Y total que regresó muy diferente. Entonces, pues no recuperó el papá nada. Y para colmo, las dos hermanas que tenía, Tzitziki y Erandi, le dicen un día, mira, nuestro hermano, tu hijo, va a dar un concierto en el Teatro Campo en Morelia. Nunca los invita, ¿por qué no más? Mira, aquí está en el periódico el pedacito. Pero, ¿cómo va? Ustedes vayan, total, si no se le pueden acercar, pues ni modo. Y se va el papá y la mamá muy bien, la señora se va con unas naguas de encaje bordado, su guanengo bordado, en punto de cruz. El papá escoge los mejores guaraches y el mejor gabán y un sombrero de esos de 4 pedradas, y ahí va. Y se acercan allá a la puerta del teatro y le preguntan al portero, ya que si iba a empezar el concierto del maestro, de su hijo. Y le dice el señor, dice, sí, dice, ya va a empezar, pero necesitan boleto. Y la señora le dice, ¿cómo que boleto? Pues, si el que va a tocar es nuestro hijo. ¿Ustedes son el papá del maestro, del concertista? Sí. Ah, dice, entonces miren, por aquí va a pasar ahorita, cuando entre por aquí, acérquense acérquensele y a lo mejor él los pasa. Y entonces en eso ven que viene así mucha gente y le dice a su señora, dice, mira, ya viene nuestro hijo, ponte aquí para que nos vea. Y se ponen ahí, y cuando él llega, le dice el portero, ya ven que los porteros son muy lambiscones, le dice, oiga, maestro, dice, hace ratito se acercaron unos inditos, dicen que son sus papás y quieren entrar al concierto. Y él voltea y los ve a ellos, a sus papás, y luego ve al portero y le dice, no puede ser porque mis papás andan en el extranjero. Y los desprecia y dice, no. Entonces el señor, llamado Silvano, cuando se da cuenta que no pueden entrar, se ponen en la lateral, la callecita que baja ahí por donde está el Museo del Estado, y ahí se quedan. Y ya cuando el señor, el concertista está tocando, le dice su esposa, dice, oye, mira, están tocando bonito, fíjate qué fuerte le aplauden. Y él dice, sí, vámonos. Y bajan esa callecita para llegar a la central, y todo, desde que va caminando él, del morral le empiezan a escurrir el pinole, las habas y el charape que le llevaban a su hijo, y a la señora los tamales, la zarzamora y eso, y ahí van caminando. Ahí por cerca de la central se encuentran con 2 borrachitos que están ahí en un quicio, y de ahí el señor saca y a ellos les regala el charape y sigue chiflando, y se suben al camión. Entonces esto todavía no existía, la carretera de acá, se vienen de Morelia a Carapan, y ahí en Carapan el señor se toma unas canelas con su correspondiente piquete y llega y empieza a silbar. Y la señora le dice, ¿qué tanto pues chiflas? No, estoy componiendo un son. Y ahí compone el son que él le puso y aquel aplauso.
Y cuando le preguntan sus músicos, cuando ya lo van a ensayar, a escoletear, dice, oye, ¿por qué le pusiste aquel aplauso? Dice, porque ese son me recuerda un aplauso muy grande, muy bonito, muy fuerte, que al que yo hubiera querido estar presente, pero mi hijo no me permitió. Y entonces esos son muchos músicos lo tocan, entre ellos el grupo Erandi, y le cambiaron el nombre. Dicen, algunos le dicen denme un aplauso, los de Janitzio le pusieron bailo por un aplauso, los de Huitzeo creo le pusieron mucho por un aplauso, pero el verdadero nombre es y aquel aplauso, y está marcado allí. Y así hay una infinidad de anécdotas de músicos que existieron algunos y otros que pues ya se fueron a descansar. Lo del maestro Elizalde, en una ocasión que lo visité en Zamora, el municipio o el gobierno del estado, no me acuerdo, no supe quién, le regaló una casa de esas chiquitas, de esas del Fobiste o del algo así, de esas que más tienen 2 cuartitos y la salita, y da uno un paso y ya está en la puerta, 2 y ya está afuera, y ya da 2 pasos y ya está en el jardín. Pero el maestro la acondicionó y ahí armó una especie de biblioteca, y fuimos allí y empecé yo en el pasillo y en los cuartos, no había muebles más que libreros, y vi todos los reconocimientos que tenía así alrededor, y medallas, charolas con su nombre, y le digo yo, oiga maestro, pues tiene usted muchos reconocimientos, ¿no? Y se me queda bien, dice, sí Joelito, tengo muchos reconocimientos, unos de cartón, unos de pergamino, unos de plata, unas charolas, unas medallas, ahí están, pero no les puedo comer nada, ni les puedo morder nada. Y efectivamente el maestro, aun cuando ya para fallecer le dieron el premio Heréndira, después de recibir el premio, como a los 2 meses murió, y efectivamente no le pudo comer nada a sus famosos reconocimientos. Y lo mismo dijo Juan Chávez de Nurío, el director de la banda Tatabasco, en una ocasión que le dijimos que le iban a hacer un homenaje al gobierno del estado, y ahí mismo en el Teatro Campo le hicieron el homenaje, y el gobierno del estado le dio, fíjense ustedes, le concedió el honor de dirigir a la Orquesta Sinfónica del gobierno de Michoacán, del estado de Michoacán, con sus propias obras. Yo estaba en esa época terminando el libro y yo dije, bueno, ¿y cuál es el honor? ¿Por qué consideran un honor que él dirija a la Orquesta Sinfónica con obras que él hizo, que él escribió, que él pues salieron de su inspiración? ¿Dónde está el honor? Y no, pues para el gobierno del estado fue un honor que él dirigiera la banda. Y él ya iba un poco enfermo, y cuando iba bajando del estrado, cuando ya lo regresamos, me preguntó que a qué horas iba a hacer el homenaje. Le dije, pues eso no es homenaje para mí. Dice, yo lo que necesito es que me den un reconocimiento de dinero. Esto de que me dejen dirigir la banda, pues tengo más de 80 años dirigiendo no solo esta banda, muchas bandas. Yo lo que necesito es un apoyo. Le digo, pues no, se me hace que apoyo económico no va a haber. Dice, sí, dice, ya decía mi abuelo que los músicos buenos nunca mueren ricos, siempre mueren sin recursos. Y hay otros muchos que espero que ustedes me hagan el favor de leer, de reconocer. Está bastante
sencillo, lo van a poder leer con mucha calma, mucha tranquilidad, y espero que les guste. Y el material que traía para mostrarles de los otros 3 tomos, el tomo 1, 2 y 3 de Narrativa Purépecha, y tenía una idea de proyectar parte de lo más importante del libro, pues lo hacemos en otra ocasión, que no estén esperando carnaval, para que no interrumpamos a los que están armando los cascarones. Y bueno, pues si alguien tiene alguna pregunta, vamos a tratar de responderles, ¿no? Algo que quieran sobre la literatura purépecha, o algo que deseen sobre la literatura de la cultura del antiguo señorío Michoacán, que le digo yo a veces. Ustedes dicen.